junto con el Hospital Ramón y Cajal, en colaboración con la Fundación Cultura Ambena y gracias al patrocinio de Laboratorios Lumbeck, que está Maite y Susana por allí, a los que damos las gracias por poder facilitar el espacio, el encuentro, un encuentro que no es habitual, son temas que por separado sí son muy habituales, que son la cultura por un lado y la salud mental por otro, pero juntar la salud mental y la cultura, pues creo que es una iniciativa que, bueno, cuando se la presentamos a Lola la recibió con los brazos abiertos, porque en un espacio como este es un lujo poder hablar en familia, en bajito, pero de manera muy íntima de temas que son muy íntimos también y muy de cada uno de nosotros. Hasta ahora todos los temas que hemos tratado, nadie se va aquí sin sentirse aludido, con lo cual el tema de hoy, que son vínculos personales, familias, relaciones familiares, ¿para qué, no? Entonces seguro que salimos de aquí algo removidos si hemos elegido a dos figuras como Lola López Mondejar y Pilar Adón, Premio Nacional de Narrativa de este año, que es una gozada tenerte. Las dos son colaboradoras de la Fundación en años anteriores. Es un lujo poder repetir siempre y bueno, pues nos conocemos en la manera de entender los problemas de salud mental, la manera de abordarlos y la manera de poder convocarnos un poco todos, porque yo creo que lo que tiene la literatura también de Pilar y de Lola es que lo que hacemos en Fundación Manantial, bueno, pues y Patricia también, que es la representante del Hospital Ramón y Cajal, en lo que coincidimos todos es que al final en la salud mental estamos todos involucrados, todos somos agentes o bien de un lado o bien de otro, pero al final la tribu es lo que nos salva y en este caso la tribu viene representada por los vínculos, que es uno de los temas, que para nosotros es uno de los tratamientos fundamentales, la manera de vincularnos con los otros, la manera de establecer relaciones y todo esto pues dentro de un contexto personal, social y también específicamente familiar, que es un poco también uno de los temas que nos va a traer la sesión de hoy. Así que nada, pues es un placer, ya digo, es la última sesión de este ciclo, pero hemos hablado con Lumbeck y vamos a renovar la relación porque va a haber un segundo ciclo que empezará la primera quincena de marzo, o sea que vamos a renovar el ciclo literariamente con otros autores, con otros profesionales de la salud mental, para seguir el año que viene, bueno, este año ya, hablando de cultura, de salud mental, de todo esto que nos importa con grandes figuras, por un lado de la literatura y por otro lado de la psiquiatría o de la salud mental en general. Así que nada, luego habrá un espacio para que podáis dialogar con Pilar y con Lola. Yo marcaré un poco el tiempo hasta más o menos -5, si os parece. Y a partir de ahí, pues tener 20 minutos de diálogo, porque, bueno, ya Pilar me ha adelantado que hay muchas caras conocidas, Lola también. Y entonces, bueno, pues estamos en familia, con lo cual va a ser muy divertido, seguro. Nunca mejor dicho. Para lo bueno y para lo malo, porque creo que aquí de lo que se va a hablar de la familia va a tener que ver con las luces y las sombras, ¿no? Del concepto familia. Así que nada, un placer, de verdad. Gracias, Ana, que está hoy a los mandos, en nombre también de la librería. Y nada, pues cuando queráis. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotras para hablar efectivamente de salud mental, de literatura, de vínculos, afectos, dependencias, apegos, temas de los que realmente podemos hablar todos. No es un tema del que solo se puede hablar desde la psicología, la psiquiatría o de la literatura, se puede hablar en general porque todos sabemos lo que es tener una familia y todas las relaciones, dependencias, insisto, y emociones que se generan, ¿no? A partir de los vínculos, de los no vínculos, de la ausencia, de la necesidad de pertenencia a otros seres, ¿no? que muchas veces son afines y muchas veces no lo son. Entonces, muchas gracias, insisto, como bien ha dicho Raúl, vamos a establecer luego un diálogo, un debate, si queréis hablar en cualquier momento, nosotras encantadísimas. Y enhorabuena y gracias por hacer algo como esto. Por supuesto, gracias al Alberti, como siempre, que es un pequeño hogar, pero gracias por facilitar un diálogo y un intercambio de pareceres como este. Yo voy a hablar desde la literatura.
No me queda otra. Voy a hablar como escritora, voy a hablar obviamente también como hija, no puedo hablar como madre, ya os contaré por qué. Entonces voy a hablar desde mi experiencia con la literatura, cómo nos llevamos a la literatura, las experiencias biográficas. Por supuesto, siempre está lo literario, pero también lo biográfico. Entonces, cuando me planteé este encuentro, ¿no?, de esta tarde, lo primero que pensé, como ya os digo, como escritora, es que siempre he escrito sobre la familia, siempre. Desde mi primera novela, que publiqué con 28 años, se titulaba El hombre de espaldas, ya hablaba de una familia, y hablaba ya de una familia de las que me interesan a mí, que son familias, bueno, pues con ciertas, como vengo diciendo esta palabra desde que empezó a hablar, ciertas dependencias, ciertas servidumbres entre ellos, y sobre todo una familia, y me he dado cuenta de que eso también ha venido sucediendo a lo largo de mis siguientes obras, en la que predomina el personaje femenino y una madre casi siempre ausente. Es algo muy curioso, no lo he analizado, aunque sí que voy a hablar hoy todo el tiempo de la madre, pero es curioso porque ya en esta novela, que os digo, en El hombre de espaldas, hablaba de la relación familiar de dos hermanos que viven encerrados en una casa. Suelo repetir que mis temas siempre son los mismos y el encierro es uno de ellos. Me gusta mucho encerrar a los personajes en casas. Y en esta primera novela los personajes, como os digo, eran dos hermanos, solo de madre, que estaban encerrados en una casa, y la madre está a la vez metida en una habitación y no sale de ahí. La siguiente novela, Las hijas de Sara, habla de la historia de dos hermanas que están encerradas en una casa en el norte de África. Viven con un padre que no quiere hijas, solo quiere varones, pero no ha tenido varón, solo tiene hijas. Y la madre no está, insisto en el papel de la madre ausente, y la madre se da a entender, y bueno, hago un poco de destrozo de la novela por si quisierais leerla, pero se da a entender que se ha suicidado. Entonces se ha suicidado sobre todo por la relación enfermiza y de servidumbre absoluta que tenía con el padre, que ya os digo que no quería hijos, o sea que no quería hijas, solo quería hijos, hasta que un día pasa un personaje por allí, que es algo que también sucede mucho en lo que escribo. De repente aparece un elemento disruptivo que suele ser un varón. En este caso pasa un varón por la zona, dice que es hijo de él y él inmediatamente lo acoge y lo mete en la casa. Y bueno, así podría seguir hasta que llego a un poemario que se titula Las órdenes. Y en Las órdenes hablo directamente y de una manera ya sí que mucho más, me cuesta decirlo, pero mucho más biográfica, de lo que es la presencia de las relaciones familiares y las dependencias múltiples. En Las órdenes es un poemario que está dividido en 3 partes. La primera parte hablo de la dependencia emocional con la madre, la segunda parte hablo de la dependencia física del padre, y la tercera parte es una dependencia con la literatura. Concibo la poesía mucho más como un género, insisto, más biográfico que la prosa. En la prosa siempre hay algún tipo de destello, siempre hay algún reflejo, siempre, creo que es inevitable. Pero en la poesía, sobre todo a partir de un poemario que se titulaba La hija del cazador, y mi padre era cazador, entonces metí muchísimos elementos biográficos. Es cierto que ha habido como una especie de desnudez y de desvelamiento muchísimo más frecuente, ¿no? Entonces, en este poemario está dividido en esas 3 partes. La primera, que es de la que más voy a hablar ahora, de la figura de la madre, ya os digo que hablo de la dependencia emocional, evidente. La dependencia física surgió sobre todo porque fue un momento en el que, bueno, ¿qué pasa? Gracias. Bueno, mi padre había sufrido un ictus, entonces supe lo que de repente era convertirme con una edad ya avanzada. Estamos hablando ya pues digamos yo tengo 52 ahora, pues esto sería 40 y tantos. Convertirme en una especie de madre de mi padre fue una experiencia bastante extraña, y luego la tercera parte ya es directamente, como os decía, relacionada con la dependencia de la literatura. Entonces, esto
me hizo pensar en algo que yo experimenté sobre todo en la década de los 30, ahora ya con 50 no me sucede, pero en la década de los 30 sí que me sucedió muchísimo, que fue una especie de acoso y derribo pues supongo que nos pasa a muchas, pero claro, yo lo viví en primera persona, una especie de confabulación o de, no sé, como de ejército de amigos bien intencionados que me decían digamos, entre comillas, con muy buena voluntad, que por mi deseo y mi decisión de no ser madre, desde el principio de los tiempos que yo recuerde, yo nunca quise ser madre. Primero, insisto, estoy hablando de amigos, bueno, pues que era una egoísta, que me iba a ver sola en el futuro, que esto además lo puse directamente en uno de los poemas de las órdenes, que quién iba a estar conmigo en Navidad, cuando yo fuera mayor y ya me viera sola y vieja, y que no iba a tener quien estuviera conmigo los días de Reyes, en mis cumpleaños. Entonces, prácticamente, y fue muy duro, se me condenó a la soledad, por el hecho de no querer ser madre, insisto, desde bien joven. Tanto fue así que incluso me lo llegué a plantear, porque me hicieron dudar. Esto sí que me hizo reflexionar en cierta medida porque yo no quería ser madre, porque yo nunca quise ser madre desde pequeña. Y llegué a dos conclusiones. Primera, porque no es que hubiera tenido una infancia infeliz, ni mucho menos, pero sí que en mi casa no es que sobrara el dinero. Entonces tengo incluso unos versos en un poemario, en este de las órdenes, que dicen: una mujer pobre con un niño en brazos es una mujer 2 veces pobre. Me dio la impresión además de que ya que yo quería ser escritora, esto es algo que también tenía muy claro desde pequeña, yo era una niña como muy consciente, y también eso, en fin, me costó. Yo quería ser escritora, insisto, y sabía que eso implicaba no tener una nómina, no tener unos ingresos fijos. Yo en un momento dado podía comerme un bocadillo de atún, podía vivir de alquiler en una habitación, pero tenía la sensación de que yo no podía hacerle eso a mi hijo. Entonces, estas dos situaciones, que están muy relacionadas, yo os digo, desde la niña consciente que yo era, me llevaron a no querer ser madre, y de hecho no soy madre, y os digo, ya con 52 nadie me dice nada, pero en la década de los 30 fue un calvario. Y no exagero, no exagero. Entonces, bueno, ya entrando en materia literaria, una vez que os he contado un poquito de mi vida y voy a acelerar, hay 2 libros que me interesan mucho precisamente por esto que os estoy comentando y que seguro que habéis leído. Son La mujer helada de Annie Ernaux y El nudo materno de Jane Lasar. Los 2 son muy, muy interesantes y los 2 se centran en esto que estamos contando de las relaciones con la madre, la relación con la madre propia y la relación de ellas mismas como madres. Concretamente en La mujer helada, que es de 1981, es un libro apasionante. Una de las cosas que cuenta Annie Ernaux es algo que, claro, parece una bobada lo que os voy a decir, pero yo recuerdo cuando lo leí me impresionó muchísimo. Y ella dice que, claro, ninguna mujer nace siendo madre. A ser madre también se aprende, pero da la sensación de que ya tenemos que saber, ¿no? Y ella dice que una de las cosas más complicadas del mundo es ir por la calle con un carrito. Porque parece fácil, tú ves a las mujeres llevando el carrito del niño y parece fácil, lo hacen muy bien. Pero ella cuenta, y de repente es esta iluminación que a veces viene, ¿no? Ella cuenta que es complicadísimo, porque al final llevas como una especie de elemento, y sin especie, un elemento ajeno a ti, en el que llevas un ser vivo importantísimo para ti, y más o menos estás, no poniéndolo en peligro, pero de repente vas a cruzar y lo estás llevando por delante de ti. Tienes que bajar la acera, subir la acera, en fin, hay un montón de obstáculos, y dentro va una personita importantísima, y ella cuenta lo difícil que es algo así, y de repente cómo eso se da por supuesto, como que ya tenemos que saberlo, ¿no? Y otra cosa que ella cuenta es cómo, a partir de su propia maternidad, ve las diferencias brutales que se dan entre ella y su marido. Antes eran personas inteligentes, intelectuales, con aspiraciones, carreras que desarrollar, universidades que terminar y empezar a tener éxito en su carrera profesional. Y como a partir de entonces su propia pareja
empieza a dar por hecho que ella tiene que dedicarse a esa criatura que acaba de venir al mundo y entonces se ve rodeada de pañales, de biberones, de todo lo que eso implica, ¿no? Y lo va contando e igual entra en el nudo materno de Jane Lasar de 1976 a hablar de algo parecido. Y hay un concepto que os quería, no sé si ya lo conocéis, y que me llevó a pensar, sobre todo la lectura de este libro del El nudo materno de Jane Lasar, y es el concepto de matrofobia. Matrofobia, lo voy a leer, es un término empleado por primera vez por la poeta estadounidense Lynn Surgenich para hablar de algunos de los personajes femeninos de Doris Lessing que mostraban, como luego hablaría también de esto Adrienne Rich, esto me parece muy interesante, no un miedo a ser madre, sino, es decir, no un miedo a ser eso, madre, o a la maternidad, sino a convertirse en la propia madre. Es un término complejo y es un término que da que pensar, porque ¿qué es lo que sucede? Ya no es solo, que también de esto habla Annie Ernaux, temor al parto, temor a lo que pueda venir después, cuidar del crío, etc., sino la posibilidad de convertirte en algo que tú no querías ser, que es tu propia madre. Y esto no solo conlleva el terror, ¿no?, de la situación a la que te estás enfrentando, como decimos simplemente con el ejemplo del carrito, algo tan complicado, sino que encima, y claro, esto sí que es algo que yo he podido experimentar aunque no sea madre, algo especialmente doloroso, porque estás diciendo yo no quiero ser como mi madre, que es el ser en principio el que más quieres en el mundo, por lo menos cuando no has sido madre, como es mi caso, ¿no? Yo tengo un vínculo con mi madre muy especial, he estado enmadrada toda mi vida, sigo enmadrada a mis 52 años, y entonces, claro, ¿qué pasa? Yo nací en el 71, en la década de los 70, todavía, no sé cuál es la situación ahora, lo confieso, pero claro, eran las mujeres que a nosotras nos educaron, eran mujeres todavía muy vinculadas al heteropatriarcado, eran muy vinculadas al machismo, digámoslo así. Yo muchas veces me he visto discutiendo con mi madre porque yo tengo que poner la mesa, porque yo tengo que hacer los baños y mi hermano y mi padre están sentados viendo la tele. Entonces, claro, esto que es una anécdota, de repente hace, y ya vaya por delante, que eso, que sigo muy enmadrada con mi madre, mis 52 años, y sucede algo muy curioso, y esto me da un poco de cosa contarlo, pero hay veces que mi madre, hablamos todos los días, muchas veces por teléfono, y hay veces que ella me dice que se ha levantado con dolor de cabeza y yo también. Y hay veces que me cuenta que ha soñado algo y yo he soñado muy parecido. Es una cosa muy extraña, pero ya os digo que tengo un vínculo muy especial y que además yo ahora fomento y me encanta. Entonces, de repente, analizar que tú no quieres ser como este ser al que adoras es muy complicado, ¿no? Y hay una lucha de superación y de no hacer daño tampoco. Yo ahora ya no, bueno, llevo ya muchos años sin querer hacerle daño, Sí que es cierto que hay una época en la adolescencia en que el enfrentamiento es brutal y haces daño y lo sabes y bueno, es una manera también de madurez y de aprendizaje. Ahora, por supuesto, todo eso ya está superado, ¿no? Entonces, voy a hablar muy deprisa y luego si acaso porque quiero ir acabando, pero hay tres figuras a raíz de este análisis de la madre que he ido definiendo, que es la figura de la buena madre, la madre ausente y la madre monstruo. La buena madre es la madre que todas conocemos y que está relacionada directamente con la madre sacrificada, la misma Annie Ernaux, ¿no? Está hablando como esa especie de sacrificio que tuvo que hacer para dedicarse al bebé. La madre entregada, la madre relacionada con la Virgen, la madre que está siempre ahí, la madre que deja de ser mujer para convertirse en madre, la madre que nos asiste, nos cuida, nos alimenta. Llega un momento en que es una especie de heroína, es multicomprensiva, está, insisto, siempre ahí para nosotros, ¿no? Y te preguntas, ¿qué clase de mujer puede soportar algo así? De repente, y en el fondo es lo que esperamos. Hablábamos de la pareja de Annie Ernaux, pero también los hijos esperamos algo así, ¿no? Que siempre esté ahí para nosotros y casi que nos olvidamos de su circunstancia de mujer. Esta es la buena madre, todos sabemos lo que es. Luego está la madre ausente,
La madre ausente, llegué a este concepto una vez pasada el concepto de la buena madre, porque claro, una vez que idealizamos a la madre, que la convertimos en eso, una especie de virgen amparadora con su manto, no hay ninguna palabra más terrible, y para mí por lo menos así lo ha sido, y me cuesta pronunciarla, y de hecho lo había quitado de aquí, que es la palabra huérfana, ¿no? La palabra orfandad es una palabra para mí terrible, y creo que es algo que no terminamos de superar, tengamos 50, 40, 60, los que sean. Hablas muchas veces con personas que ya han perdido a sus padres hace mucho y el dolor sigue, pues una palabra terrible, y además está muy vinculada a un imaginario que todos tenemos dentro, que es el de los cuentos, ¿no? Los niños que se quedan huérfanos, ¿qué se hace con esos niños? La literatura está llena de huérfanos que viven situaciones terribles, ¿no? Entonces, por eso pasé a la madre ausente. La madre ausente, pensé en 3 escritoras que vivieron clarísimamente, hay muchísimas, pero yo pensé sobre todo en Virginia Woolf, es evidente. Virginia Woolf, cuando murió su madre, tuvo un bloqueo absoluto creativo, y luego de hecho ella misma en los diarios anotaba que la influencia de la ausencia de su madre fue mucho mayor para ella que cualquier tipo de influencia literaria de cualquier escritor o de cualquier relación literaria que hubiera tenido. Ella cuenta que cuando escribió El Faro, sí que es cierto que ahí pues consiguió como desvincularse un poco de la figura materna, más que nada no estando obsesionada con ella. Cuando hablamos de desvincular es porque estaba francamente bloqueada y obsesionada con la figura de la madre. Luego hay otra escritora que me interesa mucho, que es Maryse Condé, y además tengo el increíble placer de haberla conocido, y ella tiene una obra maravillosa que se titula Corazón que ríe, corazón que llora, y tanto ella como la siguiente, la que voy a mencionar muy rápido, que es Marguerite Duras, establecen una relación que también me parece muy interesante con la madre y el vínculo con una especie de patria, una patria a la que considerar su hogar. Las dos lo hacen, Maryse Condé constantemente, pero sobre todo en Corazón que ríe, corazón que llora, ella habla de cómo en su adolescencia quería desvincularse de la madre, que es este proceso del que hablaba hace un rato, en que parece que no importa hacer daño porque queremos, ¿no?, crecer y desvincularnos. Y entonces ella quiere irse a París, ella nació en Guadalupe, quiere irse a París, estudiar una carrera, ser independiente, y cómo cuando ya lo consigue y se va a París, el dolor es inmenso, inmenso, porque echa de menos a su madre de una manera sangrante. Tiene un padre, pero ella habla de la madre. Y luego hay una novela de Marguerite Duras, que no sé si habéis leído, bueno, os recomiendo todas estas que os estoy diciendo, pero Un dique contra el Pacífico, es impresionante, impresionante. Y ahí habla sobre todo de su madre, y habla de cómo su madre fue una luchadora constante. Luego la vemos de otra manera en El amante, ahí la vemos de una manera diferente, pero en Un dique contra el Pacífico cuenta cómo ella quiso que sus hijos se criaran de una manera civilizada, digamos, que comieran bien, estudiaran mucho, que fueran pues personas con educación, y estuvo ahorrando toda la vida para comprar una tierra, la madre de Marguerite Duras, y lo cuenta en este libro. Por fin compró una tierra, y es lo que os voy a contar es de lo más simbólico y lo más bestia, porque ya por fin esa mujer empeñada en tener una tierra, ¿no?, esa especie de hogar, como os decía, la compra al lado del océano, y el océano inunda la tierra cada 2 por 3. Entonces la tierra es incultivable, pero además es ingobernable, y esa mujer se empeña en mantener su tierra y monta un dique para que el agua no penetre. Imaginaos un dique contra el Pacífico. Absurdo, pero es el empeño, ¿no?, por luchar y mantenerse y perseverar contra los elementos. Y por último os voy a hablar de lo que me interesa muchísimo también como figura poética y literaria, que es la madre monstruo, y que, bueno, pues que va derivando un poco, ¿no? Hemos empezado la buena madre, la madre ausente, la madre monstruo, que es esta madre que hace daño, ¿no? Hay un ensayo que también os recomiendo muchísimo, se titula La ciudad solitaria, de Olivia Laing, y entre otras muchas cosas Olivia Laing habla de la teoría del apego en este libro. Entonces, para hablar del apego y de cómo necesitamos una figura
que es que al final no hay otro término, que es la figura maternal. Para definirlo, habla de ciertos experimentos que se fueron haciendo. Ella habla en un principio que sobre todo por hambrunas, situaciones a lo largo del siglo XIX que hacía que hubiera mucha mortandad infantil, se pusieron en práctica una serie de ejemplos y de maneras de tratar a los niños, que era separarlos de la familia, para que no hubiera contagios, y se les enseñaban prácticas de higiene para que ese distanciamiento, ¿no? Porque la familia a lo mejor podía contagiar y hacer que los niños desde muy pequeños pues murieran, se les separaba. Entonces, cuenta Olivia Line que ciertamente los niños sobrevivían, pero estaban tristes, estaban apáticos, no tenían ese apego, ¿no? Ese calor con la familia. Entonces, ella habla de Skinner, habla de ciertas maneras de tratar a los críos, pero llega a unos experimentos que fueron fue lo que más me interesó de esta teoría del apego. Y ella cuenta que a finales de la década de los 50, Harry Harlow empezó a llevar a cabo una serie de experimentos con monos para constatar cómo los niños necesitaban del afecto para crecer. Entonces, no sé si habéis oído hablar de estos experimentos. Son brutales. Son brutales. Lo que hacía, sí, pero demuestran perfectamente cómo... Pero tampoco era necesario, se sabía antes de que se hicieran los experimentos. Ya, yo os lo voy a contar, por si no los conocéis todas, los experimentos os los cuento y ya llegamos a esa conclusión. Porque él, lo que hacían era que ponían, monos, y entonces ponían unas figuras también como de alambre, monos de alambre con biberones, y luego otros monos de tela, eso es, de pelo, blanditos, y que eran eso, como acogedores. Entonces los primeros tenían el alimento, tenían los biberones, ¿eh? Si el principal motivo para relacionarlos, en este caso estamos hablando de animales, pero si el principal motivo para relacionarse con los demás fuera el alimento, obviamente se habrían ido hacia esos monos. Pero se demostró que sí, que a veces se acercaban, cogían el biberón e inmediatamente se iban con los monos de felpita o de trapo o de pelo, inmediatamente se iban ahí aunque no hubiera alimento. Pero es que llevaron el experimento más allá, y llegó un momento en que esas monas, que eran las madres teóricas, acogedoras y blanditas, podían hacer todo tipo de burradas a los monitos, por ejemplo, soltar aire que hacía que el mono se fuera al otro lado de la jaula. Salían púas también en algún momento, púas de latón, o los acunaban de una manera tan brutal que los monos al final terminaban, ¿no?, como con los dientes chocándose. Y bueno, era eso, estamos hablando de madres monstruo, lesionaban a los monos. Y aún así iban. Entonces, ¿qué es lo que a mí... Claro, es que hablar de qué gusto, yo sé que a ti te ha parecido una barbaridad, pero me pareció una figura muy poética por el hecho de constatar con un experimento así cómo, aun sintiendo que les estaban haciendo daño, aún así seguían acercándose a esa figura amparadora y en principio maternal. Luego podemos seguir hablando porque claro, he estado hablando todo el rato de la madre, también en algún momento hablaré del padre, pero yo ya me quedo aquí. Bueno, nada. Bueno, buenas tardes. Quiero repetirles los agradecimientos a Raúl, a la librería. Me gusta mucho estar aquí. Además es un tema, cuando Raúl me lo propuso, que como pilar toda mi literatura está atravesada por los lazos familiares. Tanto es así que tengo un libro de relatos que se llama Lazos de Sangre, de 2012. Yo también voy a hablar de literatura, pero también voy a hablar de psicoanálisis, porque escribo con todo lo que yo soy. No puedo dejar aparte como madre, como todo. Y quisiera empezar diciendo que yo creo que mi literatura, desde el principio, que está muy centrada en lo familiar, tiene que ver con un concepto que José Ovejero llamó ética de la crueldad. Lo digo muchas veces, porque me gustó mucho. Es decir, es una literatura comprometida con desvelar, ¿no?, con desmitificar, con abrir los ojos más allá de lo que queremos ver.
decir, una escena de la naranja mecánica, donde, ¿os acordáis? Se le abren los ojos de forma forzada para ver más allá de lo que se quiere ver. Yo creo que esa es la función para mí de la literatura, es decir, salir de lo convencional, salir de lo políticamente correcto e ir más allá. En los vínculos familiares, por supuesto, no puede ser menos, ¿no? Ir más allá de los mitos, por ejemplo, del mito del amor maternal, al que yo le dediqué una novela, Mi amor de Gracia. Y también en los vínculos de pareja. Yo creo que toda la literatura, si me apuráis, estaba pensando, cuando Raúl nos propuso esta conversación, estaba pensando en Kafka y en la carta del padre, y pensé que toda la literatura es de alguna manera una carta al padre y a la madre, aunque el destinatario sean otros, ¿no? Kafka escribió: querido padre, no hace mucho me preguntaste por qué digo que tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte, en parte precisamente por el miedo que te tengo. Bueno, yo creo que todos tenemos unos vínculos, tanto de miedo como de apego, como pasionales con la familia, ¿no? Y que la literatura se ocupa mucho debe ocuparse, bajo mi punto de vista, de desarticular lo común, lo que podríamos, el sentido común podría decir de esos vínculos. Porque ¿de qué naturaleza son los vínculos? Los vínculos familiares son de una naturaleza profundamente híbrida, ¿no? Hay una frase de Edith Barton que dice: ¿qué materiales utilizan los dioses para crear el vínculo al que llamamos amor? Y si lo da, bueno, para mí es una incógnita que yo no he dejado nunca no puedo responderla. Por eso hoy voy a hacer casi más preguntas que respuestas, porque no puedo responder a esa. Sí sé que son vínculos fuertes, vínculos de apego muy poderosos, pero también muy frágiles, muy lábiles, muy inconstantes y también muy fieles. Es decir, están hechos de contradicciones, son vínculos híbridos. Esta cosa que a mí siempre me perturba de amigos, de hermanos que se adoran y que cuando mueren se pelea, los padres se pelean por la herencia de un día al otro. Es decir, ¿qué materiales utilizaron los dioses ¿no? para esto, ¿no? Y una de las cosas que me interesa mucho en mi literatura, muchísimo lo he tratado, es por qué damos por natural el amor maternal y el amor filial. ¿Por qué creemos que no son afectos que están sujetos a las mismas vicisitudes que todos los otros afectos? Es decir, ¿qué idealización hacemos del amor maternal para que creemos que esa sea así? Jacqueline Ross, en un libro estupendo que se llama Madre, en un ensayo sobre la crueldad y el amor, dice que ser madre es siempre un fracaso. Dice, pero un fracaso que tenemos que tomar como normal. Ser madre es un fracaso normal. Me encantó, porque yo digo, pero si yo me siento una madre muy fracasada, cuando ella me dio como carta de naturaleza a mi fracaso, me tranquilicé. Es un fracaso normal. ¿Por qué es un fracaso normal? Y lo voy a leer. Voy a leer muchas citas porque no podría yo traducirlas de otra manera que citando a Alejandro. Dice Jacqueline Ross, dice, fracasar es parte de la tarea de ser madre. Pero debido a que las madres son vistas como nuestra vía de entrada al mundo, nada más fácil que hacer que el deterioro social parezca algo que las madres tienen el deber sagrado de evitar. Es decir, atribuimos a las madres el poder de salvarnos de las vicisitudes del mundo. Esta es la injusticia soberana en la que se basa el mito del amor maternal. Y voy a seguir en ese hilo porque es escalofriante. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que el problema de la función materna, que es tan controvertida y tan difícil, ¿no? de hacer un fracaso, como dice Jacqueline Ross, está centrado, a mi juicio, en las enormes expectativas que ponemos alrededor de la maternidad madre, alrededor del amor maternal. Ese amor supuestamente eterno, como se tatúan los toxicómanos, amor de madre. Un amor que yo no creo en él, en absoluto. Ya me empiezo a seguir diciendo, no creo en él. Y yo tengo aquí a mi hija, lo siento mucho. Es decir, para mí el amor maternal, el mito al que le dediqué una novela, Mi amor desgraciado, una revisión del mito de Medea, donde es un momento en el que una mujer Medea triunfa por encima de
digamos, de la función maternal que en nuestra cultura, y sobre todo en las culturas mediterráneas, en la cultura católica, supedita el ser mujer a ser madre, me vea no, y me vea triunfar de alguna manera sobre la madre, la mujer genital. Ahora diremos que es una frase de Lacan que me gustaba mucho. Entonces decía, las madres en nuestra cultura son siempre idealizadas y siempre culpables. La prueba la tenemos siempre culpables. Todas las patologías mentales son culpa de la madre. No tenemos que ir muy lejos porque todas son culpa de la madre. Hasta incluso hay una autora que en los años, en el 48, en los años 50, estableció, aunque solo lo nombró 2 veces, Frieda von Reichmann estableció un concepto, las madres esquizofrenógenas, que está en desuso, por suerte, para las madres, pero que ella defendiéndose, mira qué bonito, defendiéndose de la enorme recepción y popularización que tuvo el concepto, dice lo siguiente, la cito. Dice, sospecho, sin poder evidenciarlo, que los psicoterapeutas que poseen suficiente resonancia para trabajar con pacientes esquizofrénicos son conducidos a niveles muy regresivos donde sienten algo de lo que debe ser el inevitable residuo de resentimiento que cualquier niño debe haber sentido hacia la madre que lo cría. Tate, naturaliza que cualquier niño hacia la madre que lo cría tiene que sentir resentimiento. Resentimiento porque siempre va a quedar por debajo de las expectativas de que esta madre le salve de todos los malestares que puedan habidos y por haber. Entonces dice ella, si este concepto triunfa tanto y yo le usé 2 veces nada más, debe ser porque todos los psicólogos, todos los psicoterapeutas que trabajan con pacientes graves sufren una regresión hasta ese lugar del niño que culpa a la madre de su malestar. Esto es un lugar común que en todos los... Si esto es así para la población general, que siempre estamos culpando a los padres y a la madre, en los artistas es doblemente. Porque claro, los escritores y los artistas justamente partimos de una pequeña herida, por lo menos en las teorías sobre creatividad que yo he ido elaborando a lo largo de mucho tiempo, y tenemos un texto muy, muy bonito, que por cierto Pilar llama La Madre Monstruo, y Angélica Lidl dice, los monstruos de amor somos terriblemente ingenuos. Y Angélica dice, mi madre nunca me ha querido y por eso me convirtió en un monstruo de amor. Siempre he deseado más amor del que me podían dar. La madre también culpable de esa carencia que le va a hacer a ella una menesterosa del amor. Dice, porque quiere que la amen como supongo que ha de ser el amor de madre. Fijaros en el universo en el que estamos siempre, ¿no? Un amor enorme, un amor que nunca cesa. Es eterno y además no está sujeto a ninguna vicisitud. Las madres aman aunque los hijos no merezcan ser amados. Esa es la ley del amor maternal. Y no es precisamente estas expectativas, esta suposición cristiana, ese rencor natural que debemos sentir por la madre, por lo que los lazos familiares nos defraudan muchísimo más que cualquier otro lazos amorosos y afectivos. No es precisamente por eso, no estamos engañados. Es así en otras culturas, ¿no? O solo en la nuestra. Al final voy a ver cómo en otra cultura cercana, pero no en la nuestra, no es igual. He citado Mi amor desgraciado, donde yo quería hablar precisamente desmontar el mito del amor materno en la figura de una mujer, Hélène, que se la llama así en homenaje a la mujer de Althusser, que la mató Althusser, y una mujer que mató a sus 2 hijos. Y en ese continuo donde en un lugar estaba la parricida, que había además matado de verdad a sus 2 hijos cerca de la ciudad donde yo vivo, y en el otro lado mi protagonista, en ese continuo quise situar los grados de ambivalencia del amor maternal, ¿no? Para abrir los ojos más allá de lo que queremos ver, ¿no? Hay una autora que tiene un libro que se llama El salvajismo maternal, que habla también de la agresividad de las madres, ¿no? De la hostilidad de las madres. Y otra psicoanalista, Gisela V. Weldon, habla también de la agresividad materna. En la literatura se ha tratado esto muy poquito,
hasta ahora, que yo creo que ahora se aborda con mucha más naturalidad esta ambivalencia, las madres, las no madres, las madres que no quieren ser madres, pero bueno, aparte de Medea, Toni Morrison en Willoughby trabaja, hay un infanticidio, hay una madre que mata a su hijo, y también George Eliot en un libro maravilloso que se llama Adam Bede, hay una joven que mata también a su bebé, pero no, aquí no se cuestiona el amor, se cuestiona incluso el amor hacia ese bebé para que no sea esclavo, en el caso de Toni Morrison, o bien la injuria que puede sufrir ese bebé al ser hijo de una madre deshonrada, de una madre soltera. Otra cuestión importante en los lazos familiares es que nunca, no nos gusta saber quiénes son los padres antes de ser padres. Es decir, hay una imposibilidad ontológica de conocer a los padres por fuera de los padres y las madres, por fuera de la función maternal. Y en el caso de que estos padres y estas madres los podamos conocer, cuando se produce, los efectos son demoledores. Y me acuerdo, bueno, por ejemplo, Delphine de Vigan tiene un libro que se llama Nada se pone a la noche, donde nos muestra muy bien los efectos demoledores de tener una madre que no, donde la mujer triunfa por encima de la función maternal. Ahora me detendré en el deseo de la mujer, porque el deseo de la madre es un tabú en nuestra cultura. No se puede saber, no se quiere saber cuál es el deseo de las madres, no se quiere saber. Entonces la madre de Vigan es una madre maníaco-depresiva que prioriza, como la madre de Patrick Modiano, que nos explica en un pedigrí, que prioriza la función, que su ser mujer, su ser libre, su deseo erótico, por ejemplo, y su sexualidad por encima de las restricciones que la función maternal exige a esa libertad, a ese deseo erótico y a esa pasión. Y cuando no es así, los hijos lo que sufren es enormemente, ¿no? Delphine de Vigan lo ve. Y sufren algo que Lacan llamó el estrago, el ravage, que es cómo es la relación, la desolación o el horror que puede producir los fallos en la función materna, es decir, la relación del hijo con los fantasmas maternales y paternales, pero sobre todo, ya diré, maternales. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura se reprocha muchísimo más las fallas del amor materno que las fallas del amor paterno. Es decir, yo he tenido pacientes abusadas generosa y largamente por su padre, hay un incesto, y han perdonado al padre antes que a la madre. ¿Por qué no se dio cuenta la madre? Esto lo he consultado con muchísimos compañeros y también es una experiencia común de todos nosotros. Las madres son culpables del incesto que ejecuta el padre porque no se dan cuenta. Es decir, imaginar esas madres que tienen que saberlo todo, que son las madres que Massimo Recalcati adora, que es un psicoanalista que lo voy a leer porque es que es demasiado. Por eso se culpa a la madre. Dice una madre, como Dios en la tradición cristiana, conoce el exacto número de cabellos de la cabeza del hijo. Bueno, con esas expectativas, todas las madres somos fracasadas y todas las madres defraudan. Y todas las madres nos sentimos culpables en el ejercicio de nuestra maternidad y todos los hijos nos reprochan muchísimas cosas a las madres. Bueno, hay un Massimo Recalcati habla de que las madres contemporáneas, a las que llama madres narcisistas posmodernas, serían lo contrario a esta madre que conoce el número exacto de cabellos que tiene el niño. Por suerte para ellas, no lo conocen, pero la censura mucho, porque son justamente estas mujeres que Lacan llamaba genitales y que Hamlet reprochó a su madre que con el lecho caliente de su padre se casó con su tío. Y no se dio cuenta que Gertrudis lo que quería con eso era conservar para él el reino, sino que le atribuyó una pulsión erótica por encima de la pulsión maternal. Quiero decir, los hijos siempre interpretándolo súper bien, porque resulta que lo que llamamos la lengua materna, en realidad, es una lengua extranjera. Y los malentendidos que se producen entre padres, madres e hijos son infinitos, nunca dejan de producirse, ¿no?
Voy a ir ahí y luego vuelvo porque hablando de los malentendidos es muy interesante. Un libro, para mi juicio, merecidamente famoso, Apegos feroces, de Vivian Gornick. Es un libro maravilloso. Yo no tengo mucha resistencia a leer libros famosos, como nos pasa a muchos. Me resisto mucho por pudor, yo no sé por qué. Pero cuando lo leí, dije, pero por Dios, ¿cómo no lo he leído antes? Pero sí es buenísimo este libro. Bueno, mirad, al final del libro, bueno, la madre judía de ella le está reprochando muchas cosas, pero me interesa el giro que da el libro hacia el final. Dice, están las dos en una conversación muy íntima y dice, mi madre rompe el silencio con una voz sorprendentemente libre de emoción, una voz distanciada, curiosa, que solo desea recobrar información, me pregunta, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te apartas de mi vida? No voy a detenerte. Veo la luz, lo oigo en la calle, la mitad de mí está dentro, la otra mitad fuera. Ya sé que no, mamá. Y esto me hizo pensar, ¿necesitamos los hijos pensar tanto en ese que a los padres nos encanta estar con ellos hasta el final? No, lo digo en serio, porque, es decir, estamos suponiendo ese amor eterno para sostenernos en él, porque es el único apego feroz, el único apego consistente, el único apego que nos da identidad. Al final, un poco antes de esta conversación que os he dicho, la madre listísima de Vivian Gornick, le dice, no te alteres tanto. Intentaba solidarizarme contigo, pero me equivoqué con las palabras. Es que no sé cómo dirigirme a ti. Son como si los lenguajes familiares fueran lenguajes que nunca se encuentran. Siempre hay malentendidos, ¿no? No sé cómo dirigirme a ti. Lo digo porque frente a la idealización del vínculo, ¿no? Lo que nos encontramos cotidianamente es esto. Es como, igual que los lazos fraternos, ¿no? Cuando las mujeres jóvenes de 30 años, a las que le presionan muchísimo para ser madres, tienen un hijo y luego tienen otro. Dice, es que quiero darle un hermano para que no esté solo. Y yo, que ya soy muy mayor, digo, madre mía, lo mismo es una condena. ¿Cómo suponemos? ¿Por qué suponemos? La pregunta, que va a ser amor fraternal. ¿Por qué no suponemos que puede ser una envidia feroz, unos celos feroces? No estoy negando que no exista un amor, no. Digo que veamos la otra vertiente, ¿no? Que no idealicemos, que desvelemos, que veamos la desnudez de Noé, ¿no? Que le quitemos el manto a Noé, que veamos la realidad en muchas facetas, ¿no? Y es muy curioso también, y aquí voy a ir a Sophie Calle, en París hay, os he quitado ya a lo mejor, una exposición de ella, larguísima, en un diálogo con Picasso, que se llama A toi de faire ma mignon. Y ella, Sophie Calle, ha hecho esto, como tengo poco tiempo, ha hecho esto. Ha grabado durante 3 meses la agonía de su madre. Ha puesto una cámara y ha grabado con consentimiento de la madre, porque la madre es muy presumida, dice ella, en las entrevistas, y la ha grabado durante 3 meses, una cámara fija. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa con los hijos? Yo soy hija, he hablado en mi literatura de mis padres sin parar, sobre todo de mi madre, la pobre. ¿Qué derecho nos otorgamos de objetivar a los padres? Que no nos otorgamos los padres sobre los hijos. Es muy difícil que los hijos, ¿verdad? Los padres hablemos de los hijos. Digo, es muy difícil porque el fracaso de los hijos es nuestro fracaso. Tenemos pudor de hablar en la literatura. Yo sí hablo de mis hijos. No digo todo lo que debería decir. Pero en un libro de relatos que se llama ¿Qué mundo tan maravilloso? El esqueleto de la ballena, por ejemplo, pues está inspirado mucho en mi hija. Hay delfines rosas en el Amazonas, está inspirada en la relación entre mis hijos, hermano y hermana. Sí intento, pero lo curioso es que en la literatura, ¿verdad, Pilar? Nosotros nos arrogamos el poder de objetivar a los padres y poder hablar de los padres. Sobre todo, hablamos hablábamos antes bien, pero Jan Lazarre y luego Adrian Rich fueron
hablando, permitiéndonos hablar, mirando las ambivalencias, mirando lo que no se quería decir. El nudo materno a que se refería antes Pilar, hay otra pequeña frase esclarecedora. Una amiga le dice, del gimnasio creo que es, y le dice a Jan Lazarre: ¿No es ser madre lo más maravilloso que has hecho nunca? Me imagino a estas señoras todas americanas atildadas de, no sé, de la mística de la feminidad, saliendo del gimnasio, recuperando la figura. Dice: ¿no es ser madre lo más maravilloso que has hecho nunca? Me preguntó esa mujer al teléfono aquella mañana. Pues no, respondí conteniendo las lágrimas. De hecho, me siento triste y agotada, dije tapándome la boca con la mano para detenerme antes de que fuera demasiado tarde. No digas eso, dijo la mujer prudentemente, y no lo dije nada más. Esta es la censura sobre esos sentimientos que pesan, ¿no?, sobre las mujeres, y cuando queremos hablar de la ambivalencia, del cansancio que puede llevar a cabo todo lo que estoy refiriéndome de la maternidad. Estaba diciendo antes que en otras culturas esto no es igual. Y por ejemplo, pensaba, cuando pensando sobre esto, en Ingmar Bergman, en Sarabán. No, Sarabán, que me decís que sí con la cabeza porque es una película magistral, la última. Bueno, hay una relación de un padre con su hijo que no oculta en absoluto la animadversión, en absoluto, de manera letal. No la cuento, la podéis ver, os recomiendo muchísimo. Aparte de que fílmicamente es una joya, el contenido es tremendo, ¿no? Porque, bueno, la veis, no la voy a decir. Y luego hay un libro, que si está aquí lo tenéis que comprar ahora, sale inmediatamente, que es de no sé pronunciarlo, Kjell Askelsen, No soy así, que es un escritor sueco, que tiene otra vez otro pequeño diálogo entre un hijo y un padre. Ahora hablaré un poco de los hombres que escriben sobre los lazos familiares, que ellos sí que tienen todavía mucho el velo de Noé, que cubre la desnudez de la realidad sobre los ojos. No así este señor, que es maravilloso. Y dice el hijo a su padre: si tú hubieras sido mi semejante en lugar de mi padre, no habría venido a verte. ¿No significa eso que lo que nos une no es más que una convención? Somos padre e hijo y por tanto estamos obligados a mostrarnos afecto mutuamente. Si no lo hacemos, nos invade el sentimiento de culpa. ¿Por qué? ¿Existe alguna razón para creer que el afecto es algo genético? Podemos dejarlo, plantearlo por ahí, ¿no? Un poco. Yo tengo un amigo que es Julio Navarro Palazón, que conocen, personas que me conocen, porque es muy querido por mí, es súper católico, practicante, y un día, hablando de esto, me dice: mira, Lola, si fueras cristiana, esto lo tendrías muy claro. ¿Así por qué? Dice: porque el cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Si tú crees que si fuera natural se mandaría. Bueno, me dejó perpleja, ojiplática. Dije: ostras, es verdad, es verdad. No es eso que se dice que el tabú del incesto se pone porque lo normal sería, ¿no?, las relaciones dentro de la tribu, dentro de la familia. Cuando me dijo Julio dije: es verdad. Dice, y lo que pasa es que él añadió, él no tiene hijos y por eso añadió, voy a ser muy perversa. Dice: verás cómo no dice amarás a tus hijos. Él decía: porque amar a los hijos es natural, pero que mi amigo Julio quiere creer que su madre lo ama para siempre. Yo me callé piadosamente, pero eso fue lo que pasó entre nosotros. Bueno, yo creo que las figuras paternas las llevamos dentro toda la vida. Incluso cuando, como Pilar dice, cuando nos convertimos en padres de nuestros padres y somos ya muy mayores, y estoy teniendo ahora mismo muchos pacientes mayores que cuidan a sus padres, y la ambivalencia y cómo aparecen los fantasmas familiares de la infancia es una cosa increíble, ¿no? Cómo les viene dentro, como si no se pudiera nunca quitar, ¿no? Lo epigenético, lo genético también. En una de mis novelas, Cada noche, donde la protagonista es la hija de Lolita de Nabokov,
la hija de Lolita, tomo la protagonista, Lolita, a la hija de la novela de Nabokov, a ver si me aclaro, intento trazar, como yo creo que Nabokov también hace en Ada o el ardor, como la transmisión transgeneracional, ¿no? ¿Qué traumas se transmiten? ¿Cómo se transmiten esos traumas? ¿Qué objetos van pasando de una generación a otra, ¿no? de uno a otro? Voy a terminar porque, bueno, las relaciones no podemos entrar en todo, Raúl, es que nos haces unos encargos. Voy a terminar hablando de los hombres que escriben sobre las madres. Y porque ellos no son madres, ellos siguen creyendo que las madres son lo más de lo más. Tenemos 2 casos nada más. Richard Ford, que nunca va a ver a su madre, y cuando va a verla, cuando la madre está casi muerta, se entera que su madre ha sido una mujer porque se lo dice una vecina. Es decir, la perspectiva que le da de la madre como que ha sido una persona existente en el mundo por fuera del recuerdo de su madre, se lo da una vecina. Eso es Richard Ford. Y Califatides, el bueno de Califatides, que es muy bueno, dice de su madre, en Madres e Hijos, dice, la mamá, bueno, Califatides, que ha vivido siempre a miles de kilómetros de su madre, ¿no? Cuando vuelve a Grecia, dice, ¿qué quieres comer hoy? ¿De qué tiene antojo el alma de mi niño?, me pregunta la madre. No me da tiempo a responder. Pero ¿para qué te pregunto si ya lo sé? Voy a hacer una larangia, o prefiere el lucumás. Es decir, qué gusto, ¿eh? Hacerle a los hijos las comidas preferidas está súper bien. Pero no me digáis que seleccionar de todo lo que se puede seleccionar de la relación con una madre, que le hace lucumás o como se llame, me parece idealizarla demasiado. Bueno, lo dice a continuación, no voy a leer la frase. Yo creo que a los hijos, a los hombres, les nubla muchísimo el entendimiento sobre las mujeres no ser madres. Y por eso siguen pensando y siguen idealizándolas de esta manera, a veces tan cursi, me da a mí la impresión, a veces tan cursi. Pero, termino con esto, también a los padres, como Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos, también se idealiza muchísimo a los padres, muchísimo. Y a mí no me gusta, que ha quedado claro, pero si no, pues lo subrayo. Pero sí le gusta a los lectores. Es curioso que la mayoría cuando una novela tiene más recepción, mejor recepción, es la que comulga con el imaginario del amor maternal, del amor inmaculado, inmarcesible y sin mancha. Y ya está. Si queréis participar, por favor, levantad la mano y coger el micro, Laura. Hola, bueno, muchas gracias Pilar, muchas gracias Lola por estas reflexiones tan interesantes. Yo os quería preguntar una cosa que me ha sorprendido, que me sorprende últimamente. ¿A qué atribuís esta explosión de libros sobre relaciones familiares que se ha producido en los últimos 10 o 20 años, súbitamente y de una forma espectacular? Sí que es cierto que ha sucedido esto y es curioso porque yo creo que como fenómeno editorial, y aquí quizá hable más como editora, hemos ido un poco por detrás de libros que fueron surgiendo, de repente empezaron a tener muchísimo interés, se empezó a descubrir que existía este interés y se han ido publicando cada vez más y más, y además desde muy distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Lola lo comentaba, mujeres que hablan de su deseo de ser madres, de no serlo, de cómo es la experiencia, desmitificando, por supuesto, huyendo de todo esto que ha estado comentando Lola, de la madre perfecta o absolutamente entregada, madres que se arrepienten de serlo, que creo que ahí, no solo por el hecho de la maternidad, de mujeres que hablan de cómo, insisto, se han arrepentido, sino por el hecho en sí mismo de que un ser humano se atreva a decir ante otros que se arrepiente de algo que ha hecho, que lo ha hecho mal, y exponerlo así,
eso ya es muy valiente, desde mi punto de vista, admitir como un error, pero si encima ese error es la maternidad, es que ya, bueno, se dispara absolutamente, ¿no? Claro, imagínate, es una blasfemia social, religiosa, moral, todo tipo, ¿no? Y creo que se debe básicamente a que, bueno, pues de repente se ha empezado a hablar de un tema del que no se había hablado nunca. Entonces, expresado obviamente por las mujeres, y un tema que, como decía al principio, nos afecta a todos, porque todos podemos hablar de eso, todos, ¿eh? No es como otros temas que a lo mejor requieren más especialidad o requieren cierto estudio. De esto podemos hablar todos, todos sabemos lo que es el dolor máximo y el amor máximo también por estos seres tan próximos, ¿no? Entonces, de repente, se ha empezado a hablar de ello y era algo que estaba como escondido, y sin el cómo, estaba escondido, era tabú, nadie hablaba de ello, y ha sido levantar la manta. Y esto, como cualquier otro tema, que de repente eso se desvela y empiezan a salir todo tipo de... y no necesariamente tan reciente, lo que pasa que quizá de voces previas no había interesado, o el sector editorial no le había visto este filón que de repente parece haber surgido, y no se les había dado tanta publicidad, ¿no? Pero sí que se han recuperado obras ya, pues eso, que tienen unos años. Y yo creo que van por ahí un poco las cosas. Sí, yo creo que efectivamente desde el punto de vista editorial tiene que ser que la recepción es muy buena, como que hay un lecho donde viene muy bien, pero yo creo que si la literatura es emergente de la sociedad, tenemos que pensar que estamos en una sociedad donde hay un déficit, hay un fracaso de las identidades, se llama el siglo de las identidades, ¿no? Donde todas las identidades se han fragilizado, todas. Y yo creo, y tengo un artículo que se llama El fanatismo parental, el hijo como necesidad de identificación. Yo creo que tiene que ver con esto, Laura. Creo que tiene que ver con que la parentalidad, el ser madre, ser padre, se ha convertido en un sostén identitario muy firme para toda la vida. Es decir, allí donde masculinidad y feminidad se interrogan, donde los trabajos, por ejemplo, esos frágiles son perentorios, acaban. Ser padre y ser madre se busca ahora fanáticamente. Y a mí me parece que eso emerge en la escritura también. Todo lo que es la autoficción también tiene mucho que ver con eso que se está viviendo en estos momentos. Parece que ahora mismo la función paterna y la función materna son refugios para la identidad posmoderna, líquida, porque necesitamos asidero, necesitamos ese apego seguro que estábamos refiriéndonos antes, creo yo. Y la literatura da cuenta de eso. Sí, en esta línea de necesitamos este apego seguro, quería preguntaros cómo veis los cambios en los modelos de apego con las formas de relacionarnos, por ejemplo, a través de las redes sociales o de las relaciones o de las aplicaciones de ligar, ¿no? Que también están, según los expertos, cambiando los estilos de apego, en el sentido que fomentan que los apegos inseguros, que parece que son los que más consumen, utilizan estas redes, se junten con otros apegos inseguros y de ahí pues no se, digamos, se vislumbre, ¿no? Como una solidez en el vínculo, y eso hace que después de la decepción se vuelve a recurrir a la aplicación para buscar otra figura de apego y que, según también las teorías evolutivas, está por detrás también de otras estadísticas. Estáis hablando mucho del tema de la maternidad, que por ejemplo el año pasado hubo el mismo porcentaje de madres solteras en España que madres en compañía, o solas, madres solas, de madres con pareja, y eso también hace pensar que quizá hay muchas madres, o sea, muchas mujeres que desean ser madres, pero no quieren serlo solteras y no han encontrado la persona, porque en esta sociedad también líquida hay una falta de encuentros, porque las maneras de encontrarse también es a través de estas redes que producen desencuentros por este fomento del apego inseguro. Entonces, por ver un poco esta hipótesis, si tiene sentido, ¿cómo lo veis vosotras? Gracias. Bueno, a ver, yo creo que lo que produce el consumo de aplicaciones de citas, a mí me parece
y he hablado de ello en Invulnerable, me parece que tiene unos efectos perversos, no solamente en las dinámicas relacionales, sino en el tipo de identidad y de subjetividad que va creando. Yo creo que lo primero que produce es un enfriamiento afectivo. Es decir, nadie puede exponerse apasionadamente al otro en ese sistema donde tiene casi garantizado el fracaso. Eso todos nos prevenimos de los fracasos sucesivos. Y lo que yo he encontrado es que los pacientes que han estado utilizando la cita durante muchos años, al final lo que tienen miedo es que no se van a poder enamorar nunca. Porque lo que hacen es que restringen el vínculo. Es decir, yo digo pseudópodos, ¿no? Como si sacaran las células, ¿no? Lo van disminuyendo hacia atrás, inhibiendo ese poner en el otro, inhibiendo el vínculo, inhibiendo el lazo, y se van enfriando. Y a mí me parece entonces nos encontramos con personalidades autárquicas donde el goce es un goce narcisista, es decir, es un goce centrado en uno mismo. No, que los propios, y esto no solo ellos, yo creo que el imaginario en el que todos nos construimos hace sujetos, que somos todos nosotros, cada vez con un placer más masturbatorio, más de autosatisfacción, porque tenemos mucho miedo al dolor. Porque igual la expectativa de felicidad es tan alta que hay un miedo al dolor enorme, y una manera de no sufrir es proporcionarme yo solo mi satisfacción. Eso es lo que yo encuentro, pero mucho. Claro, es que esto incluso podría llevar a otro tema que, bueno, se sale un poco de lo que estamos hablando esta tarde, pero es el tema de la soledad. La soledad ahora mismo es la gran lacra. Hace no mucho, creo que incluso en Inglaterra iban a crear un ministerio para la soledad no voluntaria, evidentemente, ¿no? Entonces, es un tema del que también en el que he pensado mucho por el hecho también de que, bueno, hablando de literatura, muchas veces de una manera también así como muy, muy genérica y muy abstracta y con montones de errores, obviamente, pero se suele decir que los escritores somos los grandes solitarios, porque estamos pues metidos en la habitación con nuestros personajes, creando nuestros mundos. Es una soledad relativa porque no deja de ser, insisto, voluntaria, y tenemos esos mundos que nos creamos, pero sí que es verdad que esto, y que lo estaba comentando ahora Lola, lleva en gran medida también a este tipo de soledad, y sobre todo ya pensando en lo que es la generación de vínculos. Claro, a mí esto ya me ha pillado afortunadamente en un momento en que no lo he vivido, ¿no? Pero sí que tengo amigas que me cuentan cómo es todo este proceso, lo difícil que es ahora mismo establecer relaciones personales mediante estas aplicaciones. Es complicadísimo. Y una de las cosas que a mí me generan es agotamiento. Y no las utilizo, insisto, ¿no? Pero me generan muchísimo agotamiento, porque pensar que vas estableciendo esos vínculos, no son vínculos, pero vas estableciendo esas relaciones en las que en cada una de ellas imagino que tienes que estar ofreciendo una imagen que es la imagen, por decirlo de alguna manera, estupenda, perfecta, siempre arreglada, siempre dispuesta a agradar, agradar es agotador. Entonces, a mí me resulta, pues eso, francamente cansado, porque creo que una de las grandes ventajas, lujos y placeres que tiene, no sé qué vais a pensar de esto, pero que tiene establecer un vínculo con otra persona es ya mostrarte tú, y ya por fin, pues si te tienes que mostrar en pantuflas y en pijama, pues qué bien, ¿no? Y no tener que estar todo el día estupenda y estas cosas, ¿no? Esto es absurdo, pero es una de las cosas que me llevan a pensar en lo agotador que tiene que ser todo esto, ¿no? Y una reflexión que voy a hacer, por lo que estabas comentando, me ha parecido interesantísimo todo, pero claro, yo he estado todo el tiempo, bueno, yo no soy madre, entonces estaba pensando, efectivamente, yo sí que pienso, Lola, y quiero seguir pensando lo que el amor de mi madre es para siempre. Gracias. Y que voy a ser su niña siempre, y claro, una de las cosas que os he estado comentando y que también es complicadísimo, ¿no? De cómo se establecen los vínculos. Yo no sé si esto ya sucede, no lo sé, pero sí que insisto en mi generación.
los padres, y en concreto en mi caso mi madre, volcó mucho sobre mí cosas que ella no había podido hacer. Entonces sí que es cierto que esa responsabilidad de hija, de querer agradar, y vuelvo otra vez a lo de querer agradar con lo de los vínculos estos de las aplicaciones, es algo que a día de hoy todavía se mantiene. Yo quiero seguir haciendo que mi madre esté orgullosa de mí y quiero seguir, pues cada vez que, esto va a parecer muy extraño o demasiado íntimo, pero cada vez que algo va bien en la literatura y bueno, pues algún libro funciona y hay algún premio, ya ni os digo cuando salgo en la tele, la felicidad de mi madre es tan extraordinaria que yo muchas veces pienso, quiero que ella siga sintiéndose orgullosa de mí. Y una de las cosas que más me duelen relacionadas con ese libro que tiene Laura es que mi padre ya no puede verlo porque mi padre ya no está. Entonces no sé si esto tiene algún tipo de tratamiento pero pienso que también es por eso, por todo lo que ellos volcaron en mí, Ya os digo que en mi casa no es que sobrara dinero cuando yo era pequeña, y enseguida me apuntaron a un colegio muy bueno, me empezaron a dar clases de inglés enseguida, se esforzaron muchísimo porque querían que yo hiciera lo que ellos no pudieron hacer, ¿no? Y que yo tuviera los estudios que ellos jamás a los que no pudieron acceder. Entonces eso es algo muy complejo, porque se va, ¿no?, como retroalimentando. Cuanto más orgullosa está de mí, más quiero que esté más orgullosa, y eso. Pues tienes un problema. No, Pilar, pero es que cuando lo has dicho, digo, pero es que tu madre no está orgullosa de ti, pero si de ti tiene que estar orgullosa cualquier madre, Pilar. Si tú eres, no se puede acceder a más. Premio Nacional de Literatura, pero bueno, claro, estamos todos orgullosos de Pilar. Tranquilízate, no, de mí menos. No, es que no queremos mucho. No sé qué es. Hay familias buenas. Hay familias buenas, no. A ver las ailas. Sí, yo no conozco muchas. Estoy perversa esta tarde, pero... ¿Estoy mal? Ah, estoy mala. Vale, sí. Oye, sí que nada, hay. vamos a tener que ir terminando. Mira, hay una intervención, sí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra intervención y bueno, por desnudaros de esta manera. Yo voy a lanzarme también a ello y voy a contar para ver si me ilustráis de alguna manera. Mi relación con mi madre era muy próxima, parecido a lo que Pilar contaba, pero mi psicólogo y mi psiquiatra me hicieron ver que era tremendamente negativa y horrible para mí, y en efecto descubrí que es así. Y mi madre sigue, aunque yo he levantado ese muro de Duras para mantenerme a salvo de mi madre, que tiene un síndrome de Munchausen en relación a mí, mi madre sigue esgrimiendo que claro, que yo como no voy a ser madre, que el problema que ella tiene es que como yo no voy a ser madre, nunca la voy a entender. Ese es el problema que tenemos las hijas, que no vamos a entender las madres porque no somos madres. Estaba pensando en muchas cosas mientras hablaba. Una decía, fíjate, estamos todo el tiempo hablando de las madres. Los padres... Y además clasificamos a las madres, Pilar, ha sido una nosología, la madre ¿no?, buena, la madre dependiente y la madre monstruo. Pero de los padres quedan como al margen. Y voy a decir una cosa, Lacan decía que la madre
el deseo de la madre era como estar dentro de la boca de un cocodrilo. Dice, nunca sabes si le va a picar una mosca y va a cerrar la boca. Y decía Lacan, lo digo porque los padres siempre quedan súper bien. Dice, el padre es el palo que separa la boca del cocodrilo, es decir, que protege al bebé que está dentro. Dice, ¿dónde estaba tu padre? Primera pregunta. Sometido por mi madre. Seducido por tu madre. Sometido por tu madre. También en la boca del cocodrilo. Pero siempre hablamos de lazos familiares y sin darnos cuenta, vamos a la madre, pero los padres no tienen culpa de nada, ellos están libres de culpa. ¿Qué pasa? Son cómplices. Son cómplices, vale. ¿Eh? Dan más igual. ¿Por qué dan más igual los padres? ¿Por qué dan más igual los padres? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque damos por supuesto que ellos se dedican a trabajar, no a proveer. No les exigimos el afecto, el apego que le exigimos a la madre. Claro, hay menos vínculos, luego hay menos expectativas, luego hay menos daño. Pero tenemos que interrogar esto, ¿eh? Si queremos cambiar algo en la nueva familia escasas que van a haber, porque el 45% de las mujeres en el 2030 no van a tener hijos. El 45% de las mujeres de 30 a 30 y tantos años no van a tener hijos, es decir, pocas familias ya vamos a hablar. Raúl tendrá que hacer un ciclo hablando de las mascotas y la salud mental. Pero en esas nuevas parejas, pocas que queden, habrá que darle un lugar al hombre, ¿no? Totalmente de acuerdo y es impresionante lo que has contado, claro, y es algo que yo también me he planteado muchas veces, ¿eh? Mi postura como hija, que no es madre, que no voy a ser madre, pero que de repente sí que es cierto y en algún momento sucede que te conviertes en la madre de tus padres. En algún momento, no igual, evidentemente, pero para cuidados físicos, ahí estamos, ¿no? Y lo hacemos las hijas, además, no los hijos, que estamos hablando, Lola, está todo también, me parece estupendo que hable de los padres, dónde están los padres, pero también dónde están los hijos cuando llega el momento de los cuidados. Y esto es algo, igual que decía, he dicho varias veces que hay ciertas cosas que ya no sé, como pues esto de las aplicaciones y cómo se establecen ahora los vínculos, las parejas, etcétera. Sí que sé que a día de hoy, 2024, seguimos siendo las hijas las que nos hacemos madres de nuestros padres. Los hijos no. Los hijos siguen trayendo decisiones, ¿cómo decirlo? No sé, no creo estar generalizando por mi caso, lo adoro a mi hermano, pero sí que es verdad que es como que de repente nosotras cubrimos el papel del día a día, de, ¿cómo decirlo?, de las pequeñas cosas. Que os parece, eso es un clásico también, ¿no? La mujer en el hogar, lo pequeño es como lo nuestro, ¿no? Y entonces de repente es como que los hijos llegan con las grandes cosas, las decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que decidir? Y entonces entra la figura, ¿no?, del hombre para tomar las grandes decisiones. Entonces, claro, esto es algo que yo también he pensado mucho, ya te digo, y creo que es un error eso. Muchas veces a mí se me dice cuando hablo de estos temas, y lo hablo bastante, ahora menos, pero cuando publiqué las órdenes del poemario pasé un montón de tiempo hablando de este tema, porque el poemario al final va de los cuidados, dependencias, etcétera. Y claro, mucha gente me decía, tú no puedes hablar porque no eres madre. Es complicadísimo. Entonces, que alguien te diga algo así, no soy madre, pero bueno, soy hija y soy hija consciente. Y no sé si estáis de acuerdo, pero como que me resisto a esa idea de que no eres capaz de ponerte en el lugar de otra persona por el hecho de no haber parido. No estoy en la guerra de Ucrania y puedo imaginarle, porque es aquello, lo mismo estoy diciendo barbaridades, pero me resisto a que me nieguen directamente la opinión por el hecho de por no ser madre. Estamos en esa cultura, es como no puedes traducir a una escritora negra porque no eres negra, ¿no? Estamos en esa cultura de la identificación, parece que tenemos que ser iguales para comprender. Yo también me resisto. Creo que se puede comprender la diversidad y la diferencia. Es más, creo que ese es el ejercicio que deberíamos hacer, ¿no? Intentar comprender la diferencia, ¿no? Al hombre, a nosotros, cuanto más distintos mejor, ¿no? Pero no es esa la corriente de los tiempos. Pues nada, tenemos que terminar. Muchas gracias. Es verdad que
la pretensión de elegir el tema, de elegir la esquina desde donde hablar, con autoras como la vuestra, como vosotras, tiene que ver no con ensalzar un modelo solo, sino con hablar de la diferencia. Y es verdad que es difícil encontrar discursos que entren en los matices como habéis entrado y que rompan los estándares de familia clásica, de relación clásica. Entonces, nada, daros las gracias. Hay un libro en esto de los padres que me ha venido, el primero que me ha venido a la cabeza es el de Renato Cisneros, no sé si lo habéis leído, La distancia que nos separa, que es un libro maravilloso que habla de la relación con su padre, que era un general del Perú, que es un libro absolutamente... ¿Lo habéis leído? ¿Lo conocéis? Es un libro demoledor con el padre. Renato Cisneros, La distancia que nos separa. Seguro que Ana lo habéis vendido mucho, ¿a que sí? Porque es un librazo. Y luego me salían dos pelis hablando del deseo que decías al principio de la mujer y hablando del tema de las madres y la relación con tu propia madre y con tus hijos, que son dos pelis de Goya de esta edición, que es Criatura, que es una maravilla, y la de 20.000 especies de abejas. Son dos pelis que se cruzan, que yo vi seguidas, y terminas loco de cine y de... Bueno, absolutamente, y además ves las dos seguidas. Y va todo el rato de lo que estáis hablando puesto en imágenes, que tenemos aquí una artista de cine, y son dos pelis, que es lo bueno también de estos ciclos, que, bueno, si habéis tomado notas de los libros que han citado, tenemos lecturas para todo el año. Así que nada, un placer, gracias por vuestra atención, y nada, nos vemos en el siguiente ciclo.